Soy novata en Zoom. Ok. Un poquito abajo el volumen, ¿no? Ahí va, empezamos. Espérate, te damos. ¿No quiere que la movamos? Ya le puse. Bienvenidos una vez más a Expo Armonía. Esto es Salud y Bienestar Integral en Ti. Este programa nos da muchísimo gusto, recibir a Verónica Suntory, pero antes de darle la bienvenida, pues el equipo de Expo Armonía está listo una vez más. Ariana, ¿cómo estás? Bien, Gaby, ¿cómo estás? Saludos a todos los seguidores de Expo Armonía. ¿Cómo estás, Silvana? Muy bien. Ustedes, saludos, Vero. Ahora sí, creo que ya. Hola a todos, buenas noches. Buenas noches desde mi tierra. Saludos. A ver, Es el tercer programa de Expo Armonía, de hecho, así que nos da muchísimo gusto que nos acompañes, Verónica Suntory. El tema del día de hoy, errores más comunes que cometen los sanadores y terapeutas de la nueva era. Ojo, todas las personas que se estén conectando en este momento vía redes sociales, es importante recordarles que este video se mantiene íntegro en unos minutos más en YouTube, así que si se lo perdieron por alguna razón, no se preocupen. Otra cosa importante, si tienen dudas, sugerencias, comentarios, bienvenido todo a través de Facebook, pueden dejar su pregunta, porque al final, pues, Vero nos va a hacer favor de contestarlas. Así que, ahora sí, vamos al tema del día de hoy. Vero, bienvenida nuevamente, ya sabes que eres consentida de Expo Armonía. Claro. Yo lo sé, consentidísima. Okay. Aparte, a la gente de San Luis le encanta verte, oírte, venir a tus consultas, a tus talleres. De verdad que es padrísimo toda la interacción que se hace contigo. Sí, es muy padre. Yo estoy feliz. A mí me encanta la armonía, la forma de trabajar que he tenido con las chicas, contigo, en las expos, en las consultas, en los talleres. La verdad es que hemos hecho un buen equipo de trabajo. Pues la verdad yo siempre de estar apoyando, de estar con ustedes y pues de compartir mi método en San Luis Potosí. Perfecto. Bueno, pues entonces, ahora sí nos vamos con el tema que ya están esperando. Ya están esperando, aquí están preguntando. Ah, de sí, hecho, no nos conectábamos. ya estamos aquí mandando. Tuvimos problemas técnicos con el audio. Claro, aquí saludos, ya está Clau Uribe, hola Vero, Hugo, Huguito. Hermosa, saludos, claro, desde Celaya, claro. Ya está aquí. Magdalena Aguilar, saludos. Magdalena González. Magdita, saludos. Huguito, hola, buenas noches, saludos a todos, escuchándolas atentos. Hugo, Plática. abrazo hasta San Luis. También en camino, Huguito, saludos, Huguito, vete con cuidado. Perfecto. Bueno, vamos a platicar entonces de errores más comunes que cometen los sanadores y terapeutas de la nueva era. Adelante, Vero. Bueno, este es un tema que estuvimos comentando las chicas precisamente, Ariana y Silvana. Mis alumnos me dieron la pauta, me dieron la idea, porque veían ellos la necesidad de este tema, sobre todo porque acabamos de terminar un primer semestre de chamanismo contemporáneo, que es su parte, no es la formación completa, es parte de una formación que estoy dando. Pero hay una gran problemática en los terapeutas de la nueva era. Yo le voy a llamar terapeutas novatos, porque yo veo a muchos de mis alumnos, y yo creo que muchas de las personas que no son mis alumnos, pero están tomando diferentes formaciones, se van a sentir muy identificados con este tema. La problemática que están viviendo ahorita es la seguridad de que si están dando bien sus terapias o no. Y es por eso que cometen muchos errores, porque, bueno, empiezan como terapeutas, empiezan a incursionar como terapeutas, empiezan a practicar y empiezan a surgir las dudas. Pero es muy difícil, la verdad es que no es sencillo trabajar con las emociones humanas, es algo muy delicado, ¿sí? Trabajar y lanzarnos al ruedo para ser terapeutas con emociones es algo que hay que tratar con pincitas, hay que tratar con respeto, hay que tratar con amor, pero también hay que tratar siempre con una dosis de claridad y de congruencia, porque no siempre somos muy congruentes en las terapias que estamos dando. A veces se avientan al ruedo, está muy bien, yo aplaudo que se avientan al ruedo con poca experiencia, pero sí tiene que ser con mucha prudencia, pero sobre todo con la práctica sobre uno mismo. Y algo que yo he estado notando en la nueva era, y en estos tiempos que he notado muchísimo, es que tienen muchísima prisa por no practicar, por trabajarlo, con, ¿sí?, la intención de querer ayudar, que para mí más que ayudar es querer ganar,
¿sí? Que es la triste realidad. Ya quieren trabajar, al mismo tiempo quieren servir, al mismo tiempo quieren ganar. Y la verdad es que lo único que están haciendo es crear una gran inseguridad en ellos mismos y en el paciente de las terapias que están dando. Es por eso que decidimos dar este tema para ayudarles un poco a entender qué es lo que están haciendo y si están haciendo bien sus prácticas, si están dando bien sus terapias y si al paciente realmente le está funcionando lo que les están dando. Efectivamente, es que como lo dices, es un compromiso, ¿no? Sí es importante la parte económica, porque no nos negamos al dinero, pero también es importante la responsabilidad. Antes de llegar a esa parte económica, la responsabilidad que tienes ante una persona, ante sentimientos, ante vibraciones y otras cosas que no dependen de ti, dependen de la otra persona, pero lo que tú le dices, eso sí se puede quedar muy grabado en la otra persona. Es correcto. Hay muchos factores. Yo manejo 3, 4, 5 factores y de ahí van saliendo más. Uno que yo he podido percibir y me llama mucho la atención es el primer factor, creencias y actitud del terapeuta hacia el paciente. Tiene muchísimo que ver la actitud con la que tú abarcas a tu paciente, ¿sí? Y la actitud, porque hay varias actitudes involucradas en esta. Hay una actitud que es omnipotente, que se sienten todos poderosos, que ya lo saben todo y que todo lo pueden y que ya la energía está hasta el tope y que son los máximos sanadores del mundo. Y eso crea, ¿sí?, un ambiente de arrogancia que al paciente no le da confianza ni le da seguridad. Otra actitud que puede presentar el terapeuta es la de la inseguridad, ¿sí? Al titubear, al no saber hacer preguntas y sobre todo no saber hacer diagnósticos, el paciente no se va a sentir seguro y sobre todo, pues no va a haber confianza porque es muy importante crear un vínculo entre paciente, ¿sí?, y terapeuta. Si no hay ese vínculo de confianza, de autenticidad y de conexión con el paciente, pues obviamente el paciente va a decir, híjole, creo que vine al lugar equivocado y aquí no voy a recibir lo que necesito. Y la otra, aparte de la inseguridad que va a haber, pues es exceso de seguridad, que es el lado contrario, que es parte de la actitud omnipotente de yo todo lo puedo. Otra actitud es adelantarse a lo que el paciente quiere o necesita, ¿sí? Es inmediatamente verlo y decirle, ya sé por qué vienes, tú necesitas esto y esto y esto y te voy a dar un montón de consejos. Y la verdad es que no es así, ¿sí? Hay que preguntarle primero al paciente, ¿a qué vienes? ¿En qué te puedo ayudar? En mi caso, yo doy varios tipos de consultas, pero no doy mucho tipo de consultas, porque yo voy a ser honesta, espero que nadie se ofende. Si se ofenden, les dije que hoy vengo muy regañona. Se los dije a mis alumnos, hoy vengo con las sombras alborotadas. Adelante. Yo, si veo un terapeuta que tiene toda una lista de terapias, por ejemplo, hay terapeutas que yo veo que dan como 10, 15 terapias, ¿sí? Da la terapia de ideología, de parapsicología, da la terapia de numerología, da la terapia chamánica, da la de recuperación del alma, dan como 15 terapias, un solo terapeuta, y veo su currículum. Yo les voy a ser bien honesta, yo no confío en ese tipo de terapeutas, porque si da tantas terapias quiere decir que al menos en una o dos es experto, pero en las demás no, ¿sí? La verdad es que para volverse un terapeuta tienes que volverte experto en lo que estás haciendo. ¿Y cómo te vuelves un experto en lo que estás haciendo? Más con la práctica. Tienes que aplicarlo en ti mismo, ¿sí? Ese es el principal objetivo. Practícalo sobre ti mismo, ¿sí? Pero hay otra problemática de la nueva era. Los tallercitos que se dan de 4 o 5 horas y de un día, que creen que con eso van a aprender una técnica. Sí, van a aprender alguna técnica, sí, y después la practicas, porque yo he visto que en realidad no practican, ¿sí? Y la intención se pierde. Entonces, ¿qué es lo que quieren? ¿Cómo es que quieren ayudarles a sus pacientes? ¿Cómo es que estás aprendiendo una técnica? Si estás aprendiendo, ¿sí?, una formación o nada más estás obteniendo una herramienta, ¿para qué? Porque una formación te va a ayudar a hacer algo grande, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hablar de la formación de chamanismo. Es toda una preparación para que te conviertas, ¿sí?, en algo, en alguien
y vas a enseñar una filosofía o una metodología para vivir bien, para sanar, para adaptarte al mundo si tú quieres verlo así, pero es una metodología. Y una metodología conlleva meses, a lo mejor 1 año, 2 años, 3 años, profundizar en un tema que nunca termina, que es extenso y es infinito. Pero si tomaron una formación de un fin de semana y ya son expertos en chamanismo, la verdad es que a mí me hace dudar y la verdad es que yo no iría, ¿sí? Y sobre todo, que voy a aprender en un fin de semana cuando es una filosofía y una metodología para que apliques toda tu vida. Y la verdad es que el objetivo es que te vuelvas a ser mejor y que lo apliques en tu experiencia propia para que ahora sí puedas ser un excelente terapeuta con toda la, no sé, la filosofía, con toda la experiencia, con toda la práctica que tú vas a presentar. Entonces, he visto no uno, un montón de factores en los problemas de los terapeutas de la nueva era. Como bien lo mencionas, nunca dejas de aprender, ¿no? El hecho de decir que ya lo sabes todo, que tienes todos los años de la vida haciéndolo, cada paciente, como tú bien lo dices, cada paciente, cada vez que platicas con alguien, cada vez que das un curso, un taller, un alumno, te enseña algo. Entonces, esa apertura también es importante, saber que no lo que yo pienso es la ley. También puedo aprender de cada persona, aun cuando está iniciando. Es correcto. Fíjate que se aplica mucho la ley del espejo, ¿sí? Por eso es importante hablar. Llegan muchas personas a terapia conmigo y le digo, dime en qué te puedo servir, bienvenido. Sobre todo si es recomendado por otra persona que ya tomó una terapia conmigo. Pues no sé, tú dime, es que me recomendaron contigo y me dijeron que eras muy buena. Sí, pero es que tengo diferente tipo de terapias. Importante, hay que entender que el cliente, el paciente, muchas veces no sabe lo que quiere, solamente sabe que necesita ayuda, pero tiene una problemática el paciente, no sabe expresar sus emociones, mucho menos sabe qué quiere, no sabe dónde va a encontrar respuestas y, sobre todo, ¿sí? No se conoce a sí mismo, pero sabe que hay un problema. Ese es el factor importante. Entonces, para eso están los métodos de diagnóstico. La segunda técnica que los terapeutas no saben aplicar es los diagnósticos. Hay muchísimos métodos de diagnóstico. Yo a mis alumnos, por ejemplo, les enseñé métodos de diagnósticos energéticos con péndulo. Les enseñé también con preguntas, ¿sí? Les enseñé con la intuición, muchas formas, pero no todas las personas saben usar péndulo, ¿sí? Pueden hacerlo mediante un cuestionario, ¿sí? Como, no sé, puede ser, ¿cuáles son tus creencias? ¿Cuál es tu sistema de creencias? ¿En qué crees? Porque tiene muchísimo que ver tu religión, tu espiritualidad, la manera en la que fuiste educado, si crees en esto. Porque las personas van a, no sé, a buscar un tipo de ayuda. Pero si tú no le explicas como terapeuta qué tipo de terapia es la que das y qué es lo que van a recibir, pues igual el cliente, perdón, se va a quedar en blanco. Entonces, cuando llegan conmigo, les digo, ¿saben qué? Les voy a hacer un diagnóstico. Y sobre lo que arroja el diagnóstico, yo misma te voy a recomendar qué es lo que necesitas, ¿sí? Y después de que hago el diagnóstico y le doy claridad al paciente de qué es lo que necesita, por qué se siente como se siente, porque tiene una ansiedad, porque hay un vacío, porque hay dudas, porque a él le cuesta tomar decisiones, entonces en ese momento ya le puedo recomendar la terapia que le puedo dar. Porque también hay que ver si la terapia va a durar 1 hora y media, y qué es lo que se puede hacer en ese tiempo para poder ayudar a la persona, ¿sí? Entonces, algo que yo le recomiendo siempre a mis alumnos es métodos de diagnóstico. Pero ¿qué pasa? Cuando yo pregunto, ¿han practicado? No. ¿Han practicado los estados alterados de conciencia? Porque les enseñé una formación para hacer unas prácticas de sanación. ¿Practicaron? No. Bueno, entonces, ¿cómo es que quieren aplicar lo que saben si ni siquiera lo han aplicado en ustedes mismos? Por ejemplo, si les enseñé los métodos de diagnóstico con péndulo para medir el campo electromagnético de cada persona o nivel de conciencia, ¿han practicado péndulo? No. Entonces,
oh Dios mío, estamos en una gran problemática, ¿sí? Pero lo que tampoco han entendido, ¿sí? Es que yo les doy una formación apenas de un primer semestre, sobre todo en San Luis. En otros lugares hemos trabajado de diferente forma. Pero estos primeros 6 meses es lo que aprendí, es un método de sanación que aplico en mí, que entiendo en mí, ¿sí? Que lo espejeo en mí, como tú dijiste, Gaby, voy a buscar mis espejos porque el proceso de sanación que desato en mis pacientes es el mismo proceso de sanación que se desata en mí. Nos espejeamos mutuamente, ¿sí? Y nunca termino de sanar y nunca termino de entender. Y nos damos mutuamente la medicina. Esa es la cosmovisión chamánica. Los dos nos dimos medicina mediante un entendimiento mutuo. Pero si yo veo a mis alumnos que tienen mucho o otras personas que tomaron una formación de un fin de semana, de 3 meses, de 4 meses, de 5 meses, y no lo han aplicado en su propia experiencia, pues entonces, ¿cómo quieren ayudar a las demás personas? Si es una retribución, un espejo, o es continuamente nos ayudamos a darnos medicina. Entonces, pues realmente una de las problemáticas es no saben hacer diagnósticos, no saben hacer las preguntas adecuadas, no saben ser prudentes y sobre todo no practican. Es que desde pequeños, ¿no? Desde pequeños en la escuela es practicar las cosas que estamos viendo precisamente en el salón de clases, ¿no? Acá en la terapia, importante, vas a un curso y no basta con lo que escuches, no basta con los apuntes. Es importante ponerlo en práctica. Y como tú dices, ¿no? Contigo misma, contigo mismo, y bueno, ya después pensamos en cobrar. Exactamente. A veces tienes que regalar tu trabajo. Yo sé que cuesta mucho trabajo pagar una formación, ¿sí? A veces no se valora el precio. Hay personas que yo veo que pagan formaciones carísimas y dan muy poco. Otra cosa en la que yo no confío mucho son las formaciones online, ¿sí? Pero se tiene que hacer por la nueva modalidad, nos tenemos que adaptar, ¿sí? Entonces, hay que buscar la manera de tener un contacto que sea lo más directo en medio de una pantalla. Sí, eso es verdad, pero para mí lo emocional se vive, es una experiencia vivencial. Está perfecto, ¿sí? Pero si de por sí, cuando es una experiencia vivencial, quedan dudas, ahora quedan más. Está muy bien, pero si tuviste un taller online, ¿sí? Y tienes asesoría para hacerlo, es todas tus dudas, sácalas, perfecto también, pero ¿dónde está la práctica? Es que de verdad la problemática es la práctica. Si yo les enseñé toda una formación de cómo hacer diagnósticos, no un diagnóstico, varios diagnósticos, pero, por ejemplo, en mi formación de chamanismo, como en otros maestros que dan formaciones, siempre enseñan un objetivo principal. Mi objetivo principal en este primer semestre fueron los estados alterados de conciencia. Entrenar el inconsciente para volverlo consciente. Es un entrenamiento de cómo me siento, cómo sano, cómo depuro a través de estados alterados de conciencia. Es enseñarlos a conocernos a nosotros mismos para sanar, para espejearnos, para sacar la bilis, para sacar el dolor, para llevarnos a un punto de quiebre. Entonces, ¿cómo es que yo te llevo a un punto de quiebre? No sé, experiméntalo y tú también experiméntalo con tus pacientes, ¿sí? Pero los veo bien perdidos. Y a muchas personas que empiezan como terapeuta los veo bien perdidos. Es cuando yo me doy cuenta y les pregunto, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Has practicado los estados alterados de conciencia? No, maestra, porque nada más no he podido porque estoy bien desconcentrada. ¿Y por qué estás bien desconcentrado? Porque, ¿qué crees? Que ya tomé 5 cursos. El de saumeadoras, el de temascaleras, el de concheros. Sí, es parte de, sí, es parte. Son herramientas chamánicas o herramientas que te van a ayudar. Yo estoy hablando en mi caso, lo que yo enseño, pero puede aplicarse para cualquier terapeuta, para cualquier formación, ¿sí? Por ejemplo, no sé, hay personas que estudian la astrología, ¿sí? Y puede ir como complemento la numerología, que está perfecto. Pero ya indagaste todo lo que tiene la astrología, ya te volviste el mejor en tu ramo, ya lo practicaste en ti, ya hiciste prueba, error, fallo y corregir.
para que te vuelvas el mejor una y otra y otra y otra vez. Si esto no te funcionó, aplícalo contigo, ¿sí? Según tu sistema de creencia, según lo que hayas visto de todas las terapias que regalaste y te fallaron. Y hay otra cosa, que trabajan mucho con las expectativas altas y eso es un gran error. Así. Oye, que estábamos listos para el regaño y también por aquí dicen que ya llegaron temprano al regaño. Ya llegan tarde. Es que de verdad es cierto. Bueno, te comprometes a tomar un curso o un taller, pero como tú dices, de repente tomas uno y luego el siguiente fin de semana otro y luego otro y luego otro. Pero bueno, de todo lo que estás haciendo, no practicas. Y luego te confundes de todas las técnicas que estás tomando. Entonces, sí valdría la pena como enfocarse en una sola cosa. Es correcto. Dar un siguiente paso, ¿no? Es correcto. Si tú te estás especializando en una formación, por ejemplo, si te estás preparando para ser médico, ¿sí? ¿Cuántos semestres son? Son 9, más las prácticas, más el internado, más cuántos años te llevaste, 12, 11, no lo sé. Y todavía ahí, ahora sí viene la realidad, sales al mundo a aprender de la vida real, de lo que necesitas. Tienes que aprender a discernir. El discernimiento es qué decisión voy a tomar en el momento y no dudar de la decisión, porque en el momento meten mucho la mente racional y es, ¿y si no hago bien las cosas? ¿Y si se me muere el paciente a medio camino? Sí, te tienes que dejar guiar, ayudar, asesorar y sobre todo quitar las altas expectativas. Las expectativas altas son terribles. Un terapeuta emocional, un terapeuta holístico o un psicólogo clínico que va empezando, quien sea en el ramo de las emociones, si va empezando tiene expectativas altas, ¿sí? ¡Qué miedo! ¿Le irá a gustar mi terapia? Y si no le gusta mi terapia, no va a regresar nunca. ¿Y qué tal si no me recomienda? Va a decir que soy pésima. Y sobre todo, si ven la cara del paciente como con cara de no me sirvió tu terapia o me quedé dormida. En el caso que yo practico hipnosis clínica y el hipnochamanismo, que son varias técnicas en mi formación, yo tengo varias herramientas, las cuales he tenido que practicar por separado para integrarlas, ¿sí? Sin dejar de estudiar mi formación principal, que es chamanismo. Pero me ha llevado años. Ahora, yo veo que en 6 meses se engolosinaron. Se los dije y se los he dicho a varios de mis alumnos. Se engolosinaron y se llenaron de un caos. Y ya tomaron como 5 formaciones. ¿Qué pasa? Se saturaron. De por sí, di mucha información. Yo soy la de las que da mucha información. Entonces, di una información de 6 meses que yo creo que no han sacado sus manuales. Esa es también una problemática. No repasan. ¿Sí? No repasan, a ver, en el primer semestre, el módulo que vi, en el segundo módulo que vi, en el tercero que vi, ¿sí? Porque tuve dudas aquí, me voy a poner a indagar, voy a preguntar. Pero sobre todo, ¿sí? Si me saturé tanto de una información, me aquieto por un tiempo, ¿sí? El inconsciente tiene que volverse consciente. O sea, ¿qué quiere decir? Tiene que haber entendimiento de lo que aprendí, porque si no hay entendimiento de lo que aprendí, no hice conciencia, por ende, no voy a entender nada, ¿sí? Y no me voy a acordar de lo más importante de esta formación. Me aquieto por un momento, me arraigo, repaso, practico, lo aplico. Fue un proceso de autosanación, de autotransformación y después, poco a poco, lo practico y lo voy llevando una con otra, ¿sí? Hasta que toda la información que yo recibí en el inconsciente se vuelva consciente, se procese y se quede en nuestro sistema de creencias. Porque tumbamos un viejo sistema de creencias y volvimos a ser uno. Pero quedaron engolosinados y quieren más y quieren más. Si quieres más, profundiza en lo que ya tienes, pero no te llenes de más. Poco a poco, tú vas a buscar herramientas que te complementen lo que ya aprendiste, como la sonoterapia en el caso del chamanismo. Sí, practica tu tambor. Esa es una herramienta del cual también te tienes que volver el mejor. Si te enseñé técnicas de diagnóstico con péndulo, practica tu péndulo. Aprende el lenguaje de tu péndulo, poco a poco. ¿Sí? Todo
lo que vas a necesitar como herramienta lo puedes hacer. Pero, por ejemplo, yo terminé la formación de chamanismo en noviembre y resulta que ya tomaron como 5 cursos diferentes. Y dije, entonces, esto no se queda. Les puedo asegurar que se quedó el 5% de lo que aprendieron en los cursos y se saturaron. Y eso se convierte en caos. Completamente un desorden en todos los aspectos. Así que no preguntes ahorita. Porque vamos a saber responder. ¿No? Y la importancia que es prepararse y prepararse y seguir aprendiendo. Esto no es de la noche a la mañana, es como un corredor, una persona que corre un maratón, tiene que prepararse bien por mucho tiempo para llegar a donde tiene que llegar, a la meta donde tiene que llegar. Y es una preparación muy, muy, muy intensa. Es una preparación muy intensa, tú lo dijiste, tú también has estado en esto, has estado pensando, tomando decisiones prudentes, cuándo es el momento correcto, cuándo no es el momento correcto, y es así como se tiene que hacer. Aparte, la primera formación, por ejemplo, de chamanismo es autotransformación y tumbo todo un sistema de creencias y enseñó una técnica que es el hipnochamanismo, los estados alterados de conciencia o el viaje chamánico, para que te ayudes a ese proceso. Espérate al segundo semestre que más va a haber y de ahí va a continuar. Y es una metodología que nunca terminas de aplicar porque esto es infinito. Entonces, ese es el problema de la nueva era, la ansiedad, de verdad. Prisa por el futuro, prisa por ganar, prisa por tener, prisa por hacer y terminamos no aprendiendo nada, distrayéndonos con otras cosas del enfoque real. Por eso la problemática no sé, del terapeuta novato es quién eres, en quién te estás convirtiendo, qué quieres hacer, qué quieres ser de ti. ¿Quieres ser el mejor terapeuta o quieres dar 15 terapias diferentes de las cuales no eres experto en ninguna? Cualquier persona puede adquirir conocimiento, digamos, de chamanismo, de reiki, de sonoterapia. ¿Cualquier persona puede adquirir conocimiento? Claro que sí, cualquier persona puede adquirir conocimiento, inclusive si no se dedican al chamanismo, reiki es maravilloso y es extenso, ¿sí? Y lo pueden aplicar después a chamanismo si quieren más adelante cuando se vuelvan los expertos en reiki, ¿sí? Y lo dominen perfectamente bien y lo apliquen maravillosamente bien en sus pacientes y dominen una técnica propia, ¿sí? Y puedan comprender cómo trabaja esa energía en el campo magnético propio y en el campo de otras personas. Porque hay que tener en cuenta algo muy importante, ¿sí? Campos electromagnéticos son diferentes en cada paciente. Por ende, hay diferentes personalidades, diferentes creencias, diferentes susceptibilidades. Yo he visto terapeutas, yo por ejemplo, trabajo la terapia con agresión, pero la mayoría de las personas que me conocen como una persona muy amable, porque en la primera terapia no voy a llegar como la despiadada, ¿verdad? No voy a llegar a regañar, no voy a llegar a confrontar, no los voy a hipnotizar para que lleguen a depurar y vomitar la bilis de años, no. Primero, tiene que haber un acercamiento, tiene que haber un diagnóstico. El paciente tiene que entender por qué se siente como se siente, por qué no encontraba respuestas. Hay que darle respuestas, ¿sí? De lo que necesitas y una vez que el paciente recibe respuestas a través de un diagnóstico claro y confiable, se va a soltar y te va a entregar toda su confianza. Ahora sí, puedes trabajar con su campo electromagnético con mucho respeto y con mucho tacto, no en una terapia, sino en varias sesiones, porque es un proceso de sanación. Pero, ¿cómo vas a hacerlo si ni el primero supiste hacer un diagnóstico bien? Y te la pasaste dándole consejos al paciente en vez de darle respuestas de por qué se siente como se siente. Efectivamente, también entonces hay que aprender a escuchar, guardar silencio para que la otra persona pueda hablar. Como lo dijiste al principio, empatía con la otra persona para que se sienta a gusto de hablar, ¿no? Es correcto, la empatía aquí es 100%, ¿sí? Porque las personas o pueden ser muy duras, muy fuertes,
o pueden ser muy sensibles. Las personas llegan porque tienen un problema emocional, entonces ten respeto por el problema emocional de las personas. Hay que tener muchísima empatía y ponerse en el lugar de la persona, porque puede que nosotros ya vivamos eso y podamos darle ese consejo, esa medicina. Pero si no, y nos estamos reflejando mutuamente, entonces podemos llegar a un entendimiento consciente. Te ayudo y me ayudas, porque nunca dejamos de sanar. Y tú lo dijiste, también es aprendizaje para nosotros y esto nunca para. Ya aprendí algo nuevo de mí a través de mis pacientes, pero tiene que haber un momento para dar información y la otra para escuchar y entender. Pero hay muchos terapeutas también que se sienten omnipotentes, que esa es una de las problemáticas, es todopoderoso, ya te voy a regañar y tú debes hacer esto y tú debes y tú debes. Y sobre todo, el terapeuta luminoso. Todo es luz y todo trabájalo con amor. ¡Ey, espérate! No todo se puede trabajar con amor, porque ni siquiera tienes entendido primero qué es amor, entonces ni siquiera sabes si estás generando la frecuencia correcta del amor. Entonces, no se puede con eso. Tiene que haber una empatía y cuando hay empatía, estás trabajando con una frecuencia correcta. También de repente surgen los juicios, ¿no? El hecho de que, bueno, yo te enseñé algo, pero bueno, si no lo haces, ya es tu decisión. Pero es correcto. Querer que a fuerza lo hagas porque yo te dije que, no sé, no comieras carne, entonces no comas carne y te satanizo porque lo haces, también entra el respeto, ¿no? Sí, es correcto. El respeto ante las creencias de cada persona es lo más importante. Por eso, un método de diagnóstico que se recomienda mucho es pregunta el sistema de creencias de alguien. ¿En qué cree? ¿En qué no cree? ¿Cuál es su religión? ¿Sí? Si en su religión le permiten comer carne de puerco, si le permiten vestirse de blanco, de negro, de azul, porque tú no puedes llegar a atacar directamente su sistema de creencias. Tienes que ser prudente, respetuoso y después volverte empático, ¿sí? Para poderlo ayudar, porque de otra manera lo único que va a hacer el paciente es correr o se va a sentir ofendido porque definitivamente lo agrediste y tampoco esa es la solución. Tiene que haber primero un contacto directo. La empatía es la conexión directa o la frecuencia directa entre nos identificamos y ahora sí estamos hablando el mismo idioma y ahora sí el paciente se puede abrir con toda la confianza. ¿Cuánto tiempo, cuántas terapias más o menos recomendarías tú antes o bueno, de práctica, digámoslo así? Híjole, yo recomendaría, de verdad, yo recomendaría entre 6 meses y un año. Casi regalando tu trabajo, practicando. Es real. O con una cuota de recuperación. Bueno, en lo holístico es cuota de recuperación amorosa. En la otra yo siempre digo es cobras. Cobras, ¿sí? Pero también hay formas de aprender. Por ejemplo, la manera en la que yo me hice una experta, que todavía me falta mucho y nunca acabas de aprender, pero lo que a mí me ha ayudado son los estados alterados de conciencia, la hipnosis. Primero la hipnosis clínica, ¿cómo hice? Regalé mi trabajo por un tiempo. Estuve en grupos de ayuda de 4º y 5º paso, ¿sí? Tuve muchas veces que regalar y muchísimas veces regalé mi trabajo para practicar y entender en qué momento el paciente ya está hipnotizado, en qué momento ya se le relajó la cara, en qué momento hay deglutación. Y cuando ya hay deglutación, quiere decir que el paciente ya está en un grado hipnótico. Cuando hay parpadeo en los ojos, ¿en qué grado está? ¿En qué momento es el momento perfecto para yo meter hipnochamanismo? Hipnochamanismo es sonoterapia. Sonoterapia es canto ancestral con el sonido del tambor, de la sonaja o lo que sea, para todavía meter más profundo al paciente. Y me dicen, maestro, es que a veces como que no entra mi paciente. Sí, porque no has practicado. Y sobre todo, porque es una práctica que a mí me llevó años entender en qué momento perfecto el paciente puede ser hipnotizado y entrar a otro nivel profundo de estado hipnótico. Entonces, sí, yo recomiendo entre 6 meses, un año, continuamente, error, prueba, falla, acierto y modificar. Corregir hasta que se complemente. Y yo creo que de ahí nunca se termina de complementar. Pero sí, vuélvete el mejor. En 1, en 2, en 3, hasta en 4 terapias. Pero no, cuando yo veo una lista de 10 terapias que da un solo terapeuta, para mí no es auténtico y no es real.
Exacto, sobre todo cuando son muy jóvenes, ¿no? Dices Es tú, correcto. ¿a qué hora practicaste? ¿A qué hora estudiaste? ¿Y a qué hora tienes tanto tiempo de discernir la información, ¿no? Es correcto. ¿En qué momento puedes ayudar? ¿En qué momento puedes dar tus terapias? No sé, de 5 terapias, ¿por qué no regalas 3, 4? Si vas a empezar a practicar una nueva terapia, ¿sí? Las que ya te sabes y las cuales ya eres un experto, pues las cobras. Pero si estás practicando una nueva terapia, regálalas, ¿sí? Regálalas y practica continuamente, ¿sí? Hasta que te salgan, hasta que te sientas bien, hasta que tú veas la cara del paciente de me gustó. Pero hay otra cosa, hay terapias en las que el paciente no siempre sale contento. Eso no quiere decir que la terapia no funcionó. Por ejemplo, en la segunda, tercera terapia, cuando tú vas a llevar a un paciente a un punto de quiebre, lo vas a llevar a depurar, lo vas a confrontar, le vas a ayudar a ver su realidad o sombras o la cosmovisión que sea como le quieran llamar, ¿sí? El paciente puede que salga agotado, triste, o salga con náuseas, con ganas de vomitar. Y si tú no le das al paciente las respuestas y le dices, cuando te vayas te vas a sentir así, 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 puede que en la noche tengas más náuseas y sigas vomitando. Y si tú no le explicas al paciente antes de la terapia lo que puede ver, lo que puede sentir y lo que va a suceder posiblemente durante la terapia, el paciente se va a ir muy desorientado, pensando que la terapia no le funcionó y al contrario, que se sintió muy mal. Porque recuerden que las problemáticas de las terapias de la New Age creen que tienen que salir sintiéndose de maravilla. No, puede que en las primeras terapias no. La sensación de bienestar se va a ver en días después de la depuración emocional que hubo. Es cuando te sientes bien, ¿sí? Entonces, hay que explicarle al paciente antes lo que puede ver, sentir, ¿sí? Y recibir, ¿sí? Y cuando se termine la terapia, ¿qué puede suceder llegando a su casa o días después? Perfecto. Es que sí, es mucho de saber, mucho de comprender, de practicar y sobre todo también, bueno, volvemos al punto de la responsabilidad, ¿no? No puedes agarrar un péndulo y decir, ah, bueno, estás vibrando en rojo y de repente, ay, no, te hablo por teléfono y te digo, ¿sabes que siempre no? Era en azul, me equivoqué. Y además ya le cobraste y tienes que decirle que siempre no. Sí hay que practicarlo y hay que ser muy consciente y responsable de eso, ¿no? Es correcto, porque por ejemplo, el péndulo es de mucho cuidado y mucho respeto. Porque hay personas, por ejemplo, yo doy el taller de péndulo en San Luis, no lo he podido dar, pero pues es una formación completa, es de dos días. Doy las técnicas. El que te vuelvas el mejor para interpretar el lenguaje de tu péndulo depende de ti. Porque yo he visto cursos que de verdad es, el péndulo si se mueve para acá, es esto, si se mueve para acá, es esto, y se mueve así y así, ya eres experto en péndulo. No, no es así. Si tu péndulo se mueve así, ese es un lenguaje. Y si se mueve unos grados hacia acá, ese es otro lenguaje. Y si se mueve otro poquito acá, ya quiere decir otra cosa. Y si tu péndulo vibra, te está diciendo otra cosa. Y luego hay personas que me dicen, inclusive mis alumnos todavía me dicen, oiga maestra, ¿no será que a veces el péndulo no nos quiere contestar y se pone sus moños? No, tienes que entender que el péndulo eres tú. Tú mandas. El que le da las instrucciones al péndulo es tu inconsciente que se está volviendo consciente a través del péndulo, ¿sí? Es una herramienta para interpretar el inconsciente y lo vuelve consciente, que hace que se mueva tu campo electromagnético, ¿sí? Es lo que se hace. Pulsaciones magnéticas hacen que el péndulo se mueva. Entonces, tienes que quitarte ese sistema de creencias de que el péndulo le tienes que pedir permiso cuando el péndulo eres tú. Y tienes que quitar expectativas, tener una neutralidad para que el péndulo no te responda a lo que quieres. Porque el pensamiento es tan veloz que ya estamos formulando la pregunta rapidísimo antes de formularla con la boca y ya nos estamos contestando lo que no queremos contestar y podemos influenciar en la respuesta. Por aquí preguntan, dice, bonita noche, ¿cómo supiste que estabas lista para dar terapia? Yo creo que nunca se sabe. Yo creo que llega un momento en el que tienes que tomar las riendas de la situación que se está viviendo, ¿sí?
algo que me ha pasado en estos últimos años es que el paciente, lo he vivido tal vez por la experiencia que ya tengo, llega el paciente siempre conmigo cuando ya está muy mal. Porque les voy a decir algo, y se los he dicho a mis alumnos, los chamanes siempre somos el último recurso. Cuando ya fueron a ver a todo el mundo, son a los últimos que van a ver. Eso a mí me ha ayudado a saber que la mayoría de los pacientes que llegan conmigo ya van muy mal. Entonces, ya es como saber qué síntomas presentan. Por la experiencia que tengo es verlos a los ojos, escuchar lo que están diciendo, ver el brillo en los ojos, ojos hundidos, mirada perdida, y digo, por experiencia, por todos los que he atendido, esta persona está así, 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 tiene una fragmentación de alma, está perdido, tiene respuestas, hay un vacío y está con ansiedad, ¿sí? Entonces, ya sé nada más con verlo, ¿sí? ¿Qué síntomas está padeciendo? Entonces, no es que haya un momento exacto, es cuando realmente ya quité las expectativas y tomé la responsabilidad de lo que estaba haciendo. La persona necesitaba ayuda y realmente me permití escucharlo, ¿sí? Hacerle un diagnóstico para no equivocarme y decir, sí, creo que puedo ayudar. También es muy bueno, ¿sí? Si una persona llega a nosotros y no está en nuestras manos ayudar, sí, hay que quitarnos el ego. Creo que yo no te puedo ayudar, pero te puedo recomendar con otra persona que es de toda mi confianza, que se especializa en otra cosa y te puedo ayudar. Pero creo que no es que lo sepa, creo que lo sientes cuando tomas las riendas de la situación y dices, quito juicio, quito expectativas y me permito simplemente ser responsable de lo que estoy viviendo con emociones que no son propias. Parece fácil, pero no lo es, ¿no? O sea, no es ese grado de conciencia de decir, o sea, eso, quitó el juicio. No debe ser fácil. Sí, decir que no puede, bueno, no que no pueda, sino que no, o sea, canalizarlo con otra persona, ¿no? O sea, sí, no es fácil quitar el juicio. Una manera de poder quitar el juicio es adelantándonos a creer que sabemos lo que le está pasando al paciente, ¿sí? No, ese es un juicio que ya estamos poniendo de antemano de la mente racional, ¿sí? Es primero permítete hacer un diagnóstico y del diagnóstico te va a dar muchísima claridad, ¿sí? Por ejemplo, si tú haces un cuestionario y le preguntas a tu paciente, ¿duermes? No. ¿Despiertas a las 2, 3, 4, 5 de la mañana? Sí. Claro, tienes ansiedad. O sea, es muy claro encontrar pequeñas pistas para saber por dónde podemos ayudarle a la persona. Ahora, quiero saber por qué tiene ansiedad, ¿sí? Las personas solitas van a empezar a decirnos por qué se sienten como se sienten. Y en alguna palabra clave del cuestionario que hicimos nos vamos a dar cuenta si es por una crisis existencial, si es por una depresión, si es una ruptura amorosa la que se le ocasionó, si es miedo y incertidumbre al futuro lo que está pasando, si es por el miedo colectivo que hay. No sé, hay muchas cosas que podemos captar, pero antes de lanzar un juicio, primero es un diagnóstico y que todas esas pequeñas pistas te permitan ahora sí, con seguridad saber qué es lo que necesita el paciente. Y, importante, no en una sesión el paciente va a tener lo que obtiene, pero le puedes dar seguridad dándole respuestas congruentes de por qué se siente como se siente. Eso es lo más importante. Si tú le dices al paciente, tu padecimiento es probable que se deba a esto por lo que tú me estás comentando, ¿sí? Y por los síntomas que presentas, puede ser esta problemática. Y el paciente se va a ir feliz, porque al menos no le resolviste el problema, pero al menos le diste claridad y se va a permitir ponerse en tus manos para que lo sigas ayudando. Por aquí, bueno, no son preguntas, pero sí son saludos. Sí, hay muchos saludos. Sí, mucha gente está muy contenta de escucharte. A ver. Clau Uribe dice, hola Vero, Hugo, hola, buenas noches, saludos a todos. Magdalena Aguilar, Magdalena González, saludos. Nayana Luna, saludos. Libertad Divina, saludos desde... Pero nos puso de dónde. Eli de la Rosa, saludos Vero, saludos. Para el Susana Zavala, saludos chicas. Hola Susana. Rafael Orozco, saludos desde Long Beach, California. Desde Long Beach. Mime, hola, buenas noches. Mafer Barajas, tía Vero, hola. Sobrina.
Saludos a todos allá en Coatzacoalcos, Veracruz, que nos están viendo. Saludos. María María Guillén, saludos, Vero. Vianey Portilla, es muy cierto. Kratos González, saludos, ya viene el regaño. Carla, y dice, es elemental entender y asimilar nuestras propias sombras, trabajarlas, ser mejores humanos, conectando nuestras conciencias. La formación presencial coincido que es lo más adecuado. Gracias por esta reflexión. Magdalena González dice, se llaman crisis curativas. Cintia Portillo, buenas noches. ¿Cómo supiste que estabas lista para dar? Bueno, eso ya comentó. ¿Me puedes compartir información de los cursos que impartes? Clau Uribe, la certificación de chamanismo, excelente maestra. ¿La certificación cuándo? Ajá. Gabriela Rodríguez, ¿en qué momento podemos saber o identificar cuándo se da? Se está influyendo. ¿Cuándo se está influyendo en la respuesta del péndulo? ¿Cómo saber que estamos en la vibración correcta para trabajar con el péndulo? Y aquí dice, así me sentí en mi última sesión, feliz y lista para empezar a ordenar. Hola maestra, buenas noches, saludos, claro, con mi bello regaño. Bueno, preguntan sobre el péndulo. Ajá. ¿En qué momento podemos saber o identificar cuándo se está influyendo en la respuesta del péndulo? Hay muchas técnicas para saber cuándo nos estamos influenciando, ¿sí? Se pueden hacer unas plantillas que posiblemente más adelante en otra charla que tengamos con Expormonía la podemos programar y hablar directamente y exclusivamente de lo que es el péndulo y algunas técnicas que podamos compartir para hacer unos ejercicios. Pero uno que yo les comparto es no emitir juicios. Yo a mis alumnos les llamo la neutralidad. El no esperar nada de una respuesta es quitar una respuesta adelantada. Por ejemplo, ¿sí? Si me dicen, pero quiero saber si mi perrito se perdió. Yo siento muy feo porque el perrito se perdió, ¿verdad? Me duele. Y yo en el inconsciente deseo con todo mi corazón que el perrito lo encuentren. Entonces, si yo le digo, si el perrito me dice que sí lo vas a encontrar, yo estoy influenciando sobre la respuesta porque metí mis emociones. Entonces, perdón, pero la frialdad y el me vale madres, esa es para mí la neutralidad, es si lo encuentras bien y si no también, aunque se escuche mal, pero en ese momento tú tienes que ser neutral, no meter ninguna emoción, ¿sí? Y simplemente, ¿sí? Invocar el péndulo para que te dé la respuesta correcta, ¿sí? Ese es un tip que les doy porque para yo darles más tip necesitaríamos como una charla completa para poderlo trabajar aquí como más vivencial. Otra es poner un punto fijo en una libreta con una pluma, un punto fijo. En el momento en el que tú formules la pregunta, estés viendo el punto fijo, tu atención se distrajo en el punto. No estás pensando nada bueno, nada malo, si la respuesta es correcta o no. Simplemente distrajiste por cuestión de segundos tu mente para que no influenciara en la respuesta gracias a ese punto que simplemente te llevó a divagar hasta que el péndulo te dé la respuesta. Esas son unas de las técnicas porque no hay una manera más que entrenando al inconsciente. Y de hecho, el péndulo es una excelente herramienta para entrenar el inconsciente, de verdad, para saber cuándo nos contesta bien y cuándo nos contesta erróneamente. Pero ¿saben cuántos años he tenido que practicar yo el péndulo? Muchísimos. Por eso es la importancia de estar practicando constantemente para estar identificando o sintiendo y eliminando todas esas creencias erróneas que tenemos, de todos esos egos, para que funcione realmente como debe de ser, que es la información del inconsciente. Entonces tienen que practicar. Es correcto. Y algo que dijiste, Ari, conforme vamos evolucionando y cambiando nuestro sistema de creencias, nuestro campo electromagnético cambia. Por ende, el movimiento del péndulo llega a ser diferente, ya no va a ser igual. Continuamente, conforme tu campo electromagnético se modifica, tu sistema de creencias cambia y se fortalece por el entendimiento consciente que hay, tu péndulo va a tener nuevas respuestas, como los niveles del caballero del zodiaco, por prueba aprendida, por prueba superada, por nuevo conocimiento, por nuevo movimiento. Entonces, es importante todo el tiempo saber interpretar el lenguaje de nuestro péndulo. Otra cosa que dijiste que me parece muy interesante es, la respuesta es la correcta. No es la que yo quiero, no es la que yo espero, digo, como paciente, ¿no? Yo quiero que todo sea color de rosa para mí, ¿no?
pero es la respuesta correcta y tal vez es la que necesito para mi evolución. También eso hay que entender como paciente, ¿no? Porque muchas veces es que no me dicen las cosas que yo quiero o dices cosas, entre comillas, negativas. Es lo que yo necesito para mi evolución, ¿no? Pero sí es difícil para ti como terapeuta dar una respuesta, digamos, dura. Al principio sí, Gaby, fue muy difícil porque no me gustaba dar malas respuestas, sobre todo porque pues manejo el tarot terapéutico y para mí el tarot terapéutico es una lectura del inconsciente, ¿sí? Ahí arroja lo que realmente la persona necesita gracias a la simbología del tarot, porque también es otro curso que no he podido dar, es muy complejo. Y yo tampoco creo en los cursitos de un día de 4 horas de tarot que vas a aprender tú de una filosofía tan antigua, cuando no es así. Pero al principio sí. Llegó un momento en el que sí, pude trabajar la neutralidad, ¿sí? Y dije, esto no me corresponde, no es mi proceso, no me importa, yo te aprecio, por ejemplo, las personas que son mis clientes. Entonces, yo siempre les digo, hay que aprender, ¿sí? La técnica del valemadrismo rico consciente. Es algo que yo aprendí. No me meto, no es mi asunto, no es mi evolución y que salga la realidad, lo que tiene que ser. Y que confíe el terapeuta y confíe el paciente en la Es correcto. que está dando, es lo principal. Es lo principal, así debe de ser. Porque si no, entonces no estamos dando respuestas claras, no le estamos ayudando a su evolución a la persona, no le estamos dando respuestas de qué tiene que corregir, ¿sí? Porque, por ejemplo, el tarot nos ayuda a corregir lo que estamos haciendo mal, nos ayuda a ordenar un caos. Yo estoy trabajando mucho con el caos ahorita. Dependiendo de mis, no sé, decisiones pasadas, de mis acciones presentes, ¿qué puede pasar en el futuro? Y todo futuro es mutable. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahorita que no va a funcionar y que yo tengo que corregir? Si yo no soy clara en las respuestas, pues vamos a seguir haciendo las mismas incongruencias. Dice por aquí Caro Gómez, saludos desde León. Siempre un gusto escucharte y aprender de ti. Claro, la vi este fin de semana. Saludos, hermosa. Dice Libertad Divina, después del curso de chamanismo quedé en stand-by. Aún sigo volando y dejando que fluya todo. Mi vida sigue cambiando. Estoy en un cambio de conciencia cada día. No sé hasta cuándo voy a parar, pero sigo sin expectativas. Eres una excelente chamana, Vero. Ay, gracias, hermosa. Sí, eso, es que buen consejo les diste. Excelente. Déjense fluir. Cayó todo un sistema de creencias, de años. Ahora nos permitimos llenar nuevamente nuestro chip, nuestro cassette, nuestra psique, nuestro campo electromagnético de nuevas cosas, sin expectativas. Y ahora sí, cuando estemos listos, después de calmarnos un poquito y retroalimentarnos de todo lo que vivimos en 6 meses, ahora sí, nuevas herramientas que me van a ayudar a complementar mi formación. Ahora sí estamos listos para llenarnos de más cosas. Por ejemplo, herramienta excelente es el temazcal para el chamanismo, el curanderismo, no sé, la herbolaria. Son excelentes herramientas para complementar una metodología de vida con un nuevo sistema de creencias que nos enseñó el chamanismo. Pero por lo pronto, aplaquémonos tantito, porque se engolosinaron y les provocó un caos, un desorden de la materia. Dice Rosa María Ramírez, cuando conectas con un paciente sientes su dolor, a veces por empatía y a veces porque también es algo que tú sientes. ¿Ayuda a ambos el llorar con ellos? No, no. Para mí, la empatía es como una neutralidad. Si me duele tu dolor, pero si tú muestras que lloras con tu paciente es como apapacharlo. Ay, lo que a ti te duele, a mí me duele. ¿Sí? Entonces, no, tiene que haber una neutralidad en tus emociones, tienes que estar firme. Es algo que yo les digo mucho a mis alumnos. A ver, creo que están confundiendo la compasión por lástima. Y brincan. Ay, no, nosotros no les tenemos lástima a nuestros pacientes. Claro, les voy a explicar. Lástima es cuando yo me lastimo con el dolor de otra persona, porque me reflejó o porque me duele su dolor. Y 2 personas que sufren no piensan. Entonces, en vez de llorar y de sentir lástima por la otra persona, entonces mejor voy a cambiarlo por empatía. Ahora sí es empatía. Empatía es, me siento identificada con tu dolor, ¿sí? Pero yo soy la terapeuta. Yo tengo que estar firme, yo soy la que te tengo que ayudar a entender. Y al mismo tiempo que tú entiendes, yo voy a entender que estamos en el mismo proceso y es la cosmovisión chamánica de
mutuamente nos vamos a dar medicina, ¿sí? Posiblemente hagamos esto. Lo más chistoso que cuando estamos del lado del terapeuta tenemos una frecuencia diferente. Es como si tuviéramos más pila, más power, más entendimiento. Es como si estuviéramos conectados directamente a una fuente filosófica donde intuitivamente nos llegan las respuestas de lo que tengamos que hacer, aunque nos sintamos identificados con el caso de la persona. Y es cuando dices, ay, cabrón, perdón por lo de cabrón. Ay, caray, se me sale de repente. Ay, caray, como que yo todavía estoy en ese punto, ¿sí? Todavía estoy ahí, pero ¿cómo es que me está llegando la respuesta en este momento? Porque en ese momento estás neutral, no sientes lástima, no sientes dolor, estás empático y por ende hay entendimiento y no hay bloqueo emocional. Llega la respuesta, se la das al paciente y lo aplicas en ti. Eso se llama coherencia entre lo que dices y lo que haces. Y la impecabilidad chamánica es lo que yo enseño, me obligo a aplicarlo. Se llama impecabilidad ante nuestros propios ojos. Por eso es una formación donde todo se modifica, hasta un sistema de creencias de años. Ok, dice Omar Josué Zavala, saludos Verónica. Y Libertad Divina dice, invitadas al Temazcal en A Paseo el Grande. Excelente, vayan chicas, yo voy a ir pronto con ustedes. Hay que ir, hay que ir. Pues ya vieron que es importante para el terapeuta diagnosticar. Es muy importante y hoy en Es indispensable. Pues es algo básico también para la parte física. Hasta un médico tiene que diagnosticar, todos tienen que diagnosticar antes de dar el tratamiento, el remedio, la terapia. Nunca ver la sintomatología y, te voy a dar esto. No, primero hay que diagnosticar para ver qué hay detrás energéticamente, qué hay físicamente, qué hay bioquímicamente antes de dar el tratamiento idóneo, más que nada. Por eso hay que diagnosticar siempre, no den algo sin diagnóstico. Es correcto. Yo creo que es el paso fundamental de cualquier terapeuta y cualquier terapia que se vaya a dar. Lo primero que se debe de hacer siempre es el diagnóstico básico, es el que nos va a ayudar y nos va a dar claridad y le va a dar al paciente lo que se necesita. Sin diagnóstico, créanme que están perdidos, definitivamente. Entonces, tiene que hacerse un diagnóstico para saber cómo están las cosas. Y otra cosa, cuando una persona que ya recibió la terapia recomienda a otra y le dice, ve con fulanita de tal, es bien buena, ¿sí? ¿Pero qué me va a dar? Tú ve, ella sabe lo que tiene que hacer. Sí, a lo mejor porque ya se tiene la práctica. Pero por favor, háblele un poquito a la persona que le recomendaron de la técnica. Porque ¿qué creen? Que si me mandan una persona que no está de acuerdo con el chamanismo o tiene otro sistema de creencias, si me lo mandan, por sistema de creencias va a rechazar lo que yo le puedo ofrecer. Entonces, si recomiendan a alguien, a un terapeuta, háblele un poquito de lo que el terapeuta puede hacer. Hay algo muy importante. Llega un paciente y no sabe lo que necesita. Y me dicen, es que no sé cómo me siento, pero tiene que haber un sentimiento. ¿Cómo te sientes? Pues es que me siento muy no sé cómo. Y yo, ¿cómo que te sientes muy no sé cómo? Resulta que el paciente no sabe darle el nombre específico a una emoción. Y el terapeuta tiene que ayudarle al paciente a identificar la emoción exacta que está sintiendo, porque ni siquiera la sabe identificar. Eso quiere decir que la persona no se conoce. Y hasta ese es un buen método de diagnóstico. Ya te diste cuenta todo el trabajo que tienes que hacer. Dice por aquí Ana Montante, Nahuoli, Temazcal, próximamente en San Luis Potosí. Vayan también, está pendiente nosotros ir a la inauguración. Bien, claro. Rosa María Ramírez, en ocasiones sientes el dolor del paciente, aunque él no te diga nada, sientes el dolor. ¿Tienes que anularlo? Sí, es correcto. Sí, no va a haber, no va a haber entendimiento, va a haber dolor de los dos, entonces va a haber un bloqueo emocional de ambas partes y la empatía no se da. Y la empatía es conciencia para entender lo que está sintiendo la otra persona y ver con claridad o entender con claridad lo que le está sucediendo. Es que, bueno, sí, si lloraras con la otra persona, sería como, a ver,
voy a aterrizarlo de manera de mamá, vemos a un niño haciendo berrinche, pues ni modo de que la mamá también se ponga a hacer berrinche, ¿no? Alguien tiene que ser el adulto. Claro, alguien tiene que tomar las riendas de la situación. Es correcto. En el caso de la terapia, si la otra persona está llorando, está o enojada o no sé, el terapeuta tiene que mantenerse neutral a pesar de las emociones de la otra persona, ¿no? Porque si nos involucramos, ya nos pusimos al mismo nivel. Es correcto, no hay que meter emociones, sobre todo si van, por ejemplo, una terapia emocional por una ruptura amorosa o un divorcio, y tú eres mujer, ¿sí? Y te sientes identificada con esa clienta, que también se acaba de identificar y vivieron casos semejantes, no, pues se van a identificar de maravilla y se van a dar muy malos consejos, ¿verdad? Porque te sentiste identificado. Hay que entender que cuando hay un divorcio es un error de ambas partes, aunque uno haya fallado más, aunque uno haya tenido el valor o no el valor de haber terminado con la relación de la manera en la que sea, ¿sí? Hubo un error de ambas partes, ¿sí? Entonces, hay que entender ambas partes, ¿sí? Yo les voy a dar un buen tip. Una persona cuando ya tiene experiencia en las terapias, sobre todo ha entendido la conciencia humana o las emociones humanas a través de nuestras propias sombras, a través de la práctica propia, a través del entendimiento de todo lo que hemos hecho nosotros y nos espejeamos, aprendemos a ver las cosas al revés. Es a lo que yo a mis alumnos les llamo la visión chamánica. Llega tu paciente y te platica toda su historia. Tú sabes y te das cuenta cuando una persona es auténtica y te dice la verdad. Cuando una persona no te dice la verdad, tiene la conciencia de víctima. Pues entiende todo al revés de lo que te dijeron y ahí vas a encontrar las respuestas de lo que en realidad está sucediendo. Dicen por aquí, esperando ya el segundo semestre de chamanismo aquí en San Luis Potosí. Excelente maestra. Gracias. Dice Esperanza García, saludos, Vero. Saludos. Saludos. Esperanza, saludos, hermosa. Yo creo que también valdría la pena un curso de péndulo, Vero, ¿eh? No, el del tarot. Del tarot, bueno, es que hay muchos pendientes. Está pendiente la formación completa de hipnosis clínica, la formación de hipnochamanismo, la formación de péndulo, de tarot. Hay muchas cosas que se van a hacer, el segundo semestre de chamanismo. Pues lo que falta es tiempo, porque fechas ya casi no hay. De hecho, el año pasado, en febrero, en marzo creo, íbamos a hacer la formación, más bien el taller de péndulo, pero pues se nos atravesó la pandemia y pues ya mejor decidimos dar la formación de chamanismo porque nos estaba comiendo el tiempo. Pero sí, vamos a tratar de hacerlo, de llevarlo a San Luis y pues vamos a ver cómo se dan las cosas, porque de verdad están ya bien saturadas las fechas. Todo está lleno ya. Sí, pero sí hace falta más conocimiento y sobre todo, bueno, ese tipo de pláticas que nos hacen aterrizar hacia dónde vamos como, bueno, yo no soy terapeuta holística, pero hacia dónde vamos, qué es lo que pretendemos a la hora de querer ayudar a alguien, ¿no? Digo, para ser más profesionales. Es correcto. Yo creo que esa es una muy buena pregunta que nos podemos hacer nosotros como terapeutas. Un autodiagnóstico es, ¿qué quiero yo obtener como terapeuta? ¿A dónde quiero llegar? ¿Qué quiero transmitirles a mis pacientes? ¿Sí? En la primera sesión que espero, en la segunda sesión que espero. ¿Sí? Si tú conoces bien tu trabajo, tú mismo te vas a replantear. Creo que para que una persona sí se autoayude en cuestiones de adicciones, por decir, se necesitan de 5 a 8 terapias, porque tú ya conoces tu procedimiento. Yo creo que cuando es de toma de decisiones se necesitan 2 o 3. Cuando es una sanación emocional o una depresión se necesitan de 5 a 7 terapias. ¿Qué quiero obtener? En esta tercera sesión que voy a trabajar, en esta cuarta sesión, con qué emoción voy a trabajar y con qué etapa de su vida voy a trabajar. Yo creo que hacer un plan de trabajo como terapeuta te va a ayudar muchísimo. Y además la práctica. Bueno, insistir en esto de la práctica, en estudiar, repasar los apuntes, no sé, hacer las preguntas, escribir las preguntas para la próxima sesión, todas las preguntas que se te ocurran, porque sí es muy importante eso de despejar dudas y sobre todo la práctica. Es correcto, y sobre todo ser bien honestos. Cuando tú tomas una formación, sea la que sea, yo les hice a mis alumnos diferentes preguntas, más bien la misma pregunta en diferentes etapas.
Cuando empezamos el primer módulo de chamanismo, les pregunté por qué se inscribieron y para qué tomaron chamanismo. Y me dijeron bien lindos, pero nada sinceros, ¿sí? Para autosanación, para ayudarme a mí misma, para encontrar el chamán interno. Ajá. En la mitad de la formación les pregunté, ahora les vuelvo a preguntar, ¿por qué tomaron chamanismo? Pues porque igual, para encontrarme a mí misma, y resulta que yo los veo igual de perdidos, pero muy avanzados, con muchísima sanación. En ese aspecto de autosanación han sanado mucho, han tomado un sistema de creencias, pero no congruentes realmente en el camino en el que están tomando y la responsabilidad que están adquiriendo. Porque tenemos que ser bien compasivos con nosotros en primera instancia. No podemos ser compasivos con los demás, ni realistas con los demás, ni ayudar a los demás si nosotros no aplicamos una regla indispensable. Es, a ver, ¿qué recibí en chamanismo? Creo que cambié todo un sistema de creencias, se me tumbó en 6 meses, un sistema de creencias de años de mi vida pensando que era esto, cuando en realidad ahora entiendo que es esto. ¿No te mereces un poquito de tranquilidad en el corazón, en la conciencia, en tus pensamientos, en tus hábitos, en lo que eres ahora, para quietarte y ahora te hagas la pregunta más importante? Es, ¿quién soy ahora? ¿En quién me estoy convirtiendo? ¿Y en qué me voy a convertir más adelante? Porque es una continua transformación que ya no se detiene. Entonces, ¿cómo pretendes saturarte de tantas cosas y no autopracticarlo en ti? ¿Sí? Para poder dar terapia a los demás. Yo creo que empezaron al revés. Y es, no nada más hablo por mis alumnos, sino empiezan al revés, cuando en realidad, ¿sí? Es una estira y afloja, es me entiendo, ahora puedo compartir, entiendo otra etapa de mi vida y la adapté en un nuevo sistema de creencias y ahora lo puedo compartir y continuamente estoy practicando en lo que voy entendiendo y voy transformando de mí misma. Tenemos personas nuevas en Expormonía y algunos que pues todavía no tienen bien el concepto de lo que es chamanismo. Hay unos que son nuevos, hay otros que ya saben de chamanismo, pero todavía lo ven como algo muy mal, como muy oculto. En fin, ya sabes esa palabra. ¿Podrías aclarar aquí al público, a ese tipo de personas, qué es en realidad el chamanismo y qué es lo que se está trabajando realmente? Porque Bien, sí. hay muchas dudas respecto al chamanismo y lo ven como algo oculto cuando no es así. Es un conocimiento sobre ti mismo y es más que nada, el mejor aprendizaje es conocer tus sombras para que avances en la vida. ¿Nos puedes ampliar eso para esas personas, por favor? Lo describiste muy bien, Ari. Yo creo que tomaste el curso y te hizo maravillosamente bien. Lo entendiste. Y así Muy va, bien. atención. Sí, yo creo que tenemos que tumbar todo ese dogma y tabú. Me encanta a mí la formación que doy porque es como devolverle el buen nombre al chamanismo, que lo tienen muy mal entendido, que es tabú, que lo relacionan con la brujería, que lo relacionan con el curanderismo, con los concheros, con la cosmovisión cultural. Sí es cultural, sí es antigua, pero yo les voy a decir algo, sí, está muy mal entendido. Para empezar, no todos los curanderos son chamanes, ni todos los temazcaleros son chamanes, ni todos los concheros son chamanes, ni todos los que visten ropa cultural son chamanes, ni todos los herbolarios. No es así. Un chamán puede ser una persona que vive en la urbanidad, que es contador, que trabaja en un banco, que es ama de casa, no importa, porque también creen que ser chamán tienes que venir de un linaje ancestral. ¿Y cómo vas a saber si vienes de un linaje ancestral si en Occidente ya se perdió eso sagrado? Ese buen hábito de saber de quién lo heredaste. Porque nosotros ya en esta cosmovisión occidental ya no honramos a los ancestros. Entonces, estamos bien perdidos. Chamanismo es la práctica más antigua, ¿sí? Que viene desde la prehistoria, desde tiempos tan inmemorables, más remotos de lo que se puedan imaginar, ¿sí? De lo cual surgieron los primeros y primeras sanadoras, porque, ojo, ¿sí? Los primeros sanadores fueron mujeres, ¿sí? Fueron los primeros sanadores desde la prehistoria y viene desde las cosmovisiones más antiguas. Fueron los primeros o las primeras sacerdotes, psicólogos y psicólogas, fueron los primeros doctores y doctoras, inclusive si necesitaban ser líderes del clan lo hacían, porque tenían la capacidad de conectar con los mundos espirituales a través de un estado alterado de conciencia.
¿sí? En mi cosmovisión no necesitas drogas, es un entrenamiento del inconsciente. Yo no estoy de acuerdo con las drogas. Estoy de acuerdo en dárselas a 1, 2, 3 personas si necesitan depurar y por sí mismo no pueden entrar para llevarse un punto de quiebre. Pero no es real que los chamanes se la pasen drogados. Eso no es cierto, ¿sí? Y en realidad chamanismo no es una religión, es una metodología para aprender a vivir bonito en un mundo hecho de caos. Es navegar a favor del caos y no ir en contra del caos. Por eso es que en chamanismo es aprende desde tus sombras, aprende a iluminar tus sombras. El camino siempre ha sido oscuro, pero no porque es oscuro quiere decir que sea malo. Simplemente es la creación la que estás empezando a entender. Iluminas tus sombras para no perderte más en el camino oscuro y sobre todo el entendimiento, ¿sí? De lo más existencial de un ser para entender lo más profundo y existencial de lo exterior. Eso es chamanismo, como resumido. Por eso yo aplico chamanismo esencial. Chamanismo esencial es la búsqueda de mi propio maestro, de mi discernimiento para aprender a ser libre pensadora, tumbar dogmas y tabús y sobre todo discernir lo que es correcto y lo que no es correcto para mí. Es la única manera en la que podemos sobrevivir ante un mundo lleno de creencias que no sabemos si son correctas o no. Me quedo con lo que me gusta y lo demás lo tiro a la basura. Okay, nos quedó muy claro, la verdad. Dice Israelia. Saludos, Vero, dice. Carla Gallardo dice, sí, tarot y péndulo. Quetzal Ollín dice, yo desde noviembre sigo en stand-by, aún sanando la revolución de 6 meses, apenas como que empieza a girar nuevamente la rueda. Es correcto. Saludos, hermosa, hasta Dolores Hidalgo. Muy bien. Ya ves como la gente de San Luis sí quiere curso de tarot y péndulo. Y posiblemente en el 2022 lo vamos a llevar, porque todavía hay muchas cosas que tenemos que hacer en el 2021. Sí, hay muchísimas cosas pendientes. Pero, ¿dónde te encontramos para terapias, para saber dónde están tus cursos o a dónde vas? Redes sociales. En redes sociales. Muy bien, en redes sociales, bueno, me encuentran en mi página web. Mi página web es métodoveronicasuntori.com. También me encuentran en Facebook como Método Verónica Suntory. Ahí es donde estamos subiendo todos los cursos. También me encuentran ligadas y conectadas con las chicas directamente en Expormonía. Ellas tienen pues también todas las fechas de cómo vamos a trabajar en San Luis Potosí. Pero si quieren información de los diferentes cursos en la República, pues directamente en la página de Método Verónica Suntory y en la página web de Método Verónica Suntory. Ok, ahí encontramos toda la información. Y bueno, pues, claro, en Instagram también, Método Verónica Suntory. Ok, y les recordamos también que Expormonía está en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Este video se va a subir íntegro en YouTube en unos minutos más, así que si se perdieron la primera parte, no se preocupen que ahí lo pueden checar. Y es importante también que nos digan qué es lo que quieren ver en próximos programas, qué temas les interesan, a quién quieren escuchar. Las sugerencias, bueno, nos encantan y bueno, nos ayudan a crecer, ¿no? Claro. Así que compartan. Y ahora sí, también comenten aquí más preguntas. Acabo de publicar que hagan sus preguntas aquí en vivo si tienen alguna duda. Aprovechen a Vero, porque luego nos están preguntando, oye, y pregúntale esto a Vero. Pues tienen Vero no contesta. Luego 3 llamadas y no contesta. Sí, así que estamos invitando a las personas que comenten sus dudas y si tuvieron alguna inquietud sobre cuáles son las etapas para dar una mejor terapia, cómo conectarse, cómo mantener esa conexión, sobre sus cursos, sobre sus consultas. Todo es el momento para que ahorita comenten aquí y es porque está en vivo aquí ella. Yo creo que próximamente también, como lo mencionaste, ver una plática sobre péndulo. Estaría genial. Claro que sí, es una charla que podemos dar. Podemos dar con Expormonía también, algunas técnicas de péndulo, podemos hablar del péndulo, también el entendimiento erróneo del péndulo, ¿sí? Los cuestionamientos que no estamos haciéndole bien al péndulo, porque hay que ser bien claros al momento de hacer una pregunta al péndulo. Por ejemplo, quiero saber si mi novio me quiere, o ya me dejó de querer, o ya no me ama, o anda con otra. Hiciste 4 preguntas en una sola. Okay. No fuiste ni clara, ni concreta, ni nada. Tienes que ser claro y directo al momento de hacer una pregunta. Entonces, sí, no sobre péndulo es
un tema increíblemente extenso y para todo lo que podemos usar el péndulo, porque en realidad es universal. Entonces podemos hacer otra charla respecto al péndulo, respecto a métodos de diagnóstico con péndulo, igual con el tarot, igual métodos de sanación chamánica. Entonces hay muchísimo que podemos compartir todavía. Claro, otra pregunta. Por ejemplo, ¿cualquier persona puede tener el llamado para el chamanismo? ¿O la interpretas? O sea, ¿cómo te das tu cuenta de que Tienes el llamado. tienes el llamado? ¿Cuáles son los síntomas que se manifiestan cuando sientes el llamado? Muy bien. No todas las personas tienen un llamado, ¿sí? Hay personas que ni siquiera tienen un despertar de la conciencia. Primero hay que saber si la persona está despertando la conciencia. Síntomas de despertar la conciencia: tristeza, desgano, desmotivación, desconcentración, frustración, ansiedad, ¿sí? Por todo el tiempo perdido de años atrás. Si una persona de repente me dice, no duermo a las 2, 3, 4, 5 de la mañana y me da más miedo el que no he hecho nada con mi vida y se me están pasando los años, esa persona está en una crisis existencial. Eso me lo sé de memoria ya por la práctica. Ya sé identificar cuando una persona tiene una depresión, cuando está en una crisis existencial, ¿sí? Cuando hay un miedo y el por qué es el miedo, qué lo está agudizando, pero sobre todo hay un vacío. Esa persona siente un vacío. Un vacío es una incomodidad en el corazón y en la boca del estómago, que continuamente se transforma en incomodidad, en cambios de respiración y ataques de pánico. A veces son ataques de pánico agudos, por ende son ataques de ansiedad agudos. Sentimiento de no pertenezco a ningún lugar, no me satisface nada, creo que estoy en una búsqueda. Empieza la etapa del buscador de respuestas. Algo que yo les puedo decir, que todas las personas que nos están escuchando y están buscando respuestas, por muy sencillas que sean, pero no las encuentran en otros lugares, están en su despertar. Y el despertar de la conciencia son por etapas. La primera etapa duele muchísimo. La segunda etapa es un entendimiento y un acomode de las ideas y de las creencias. La tercera etapa es una aceptación, ¿sí? Para poder soltar el pasado y corregir presente y modificar un futuro. También podemos hablar más adelante de las diferentes etapas del despertar de la conciencia para que se identifiquen. Yo en mi cosmovisión siempre les digo, tienes el llamado del chamán, pero puede ser el llamado del maestro interno, de tu gurú interno, de tu propia guía interna o la búsqueda de tu propia alma que perdiste, y el alma es el que tiene la guía y el instructivo para vivir plenamente en el planeta Tierra. Entonces, lo puedes llamar como tú quieras, pero no todos tienen el llamado. Hay personas que van al primer módulo de chamanismo y todavía me dicen, lo dudé en venir porque todavía dudaba de que yo tuviera el llamado. ¿Y por qué estás aquí? Pues no sé, pero algo me dijo que tenía que llegar. Eso que te hizo dudar se llama mente parásito. Lógica, razón y estructura. El ego que tiene que morir, que te hace dudar de ti mismo. ¿Qué te hizo sí tomar la decisión, ser valiente y asistir? La voz de la conciencia que se ancla en el corazón. Entonces, es todo un proceso. Entonces, por eso yo siempre les he dicho, quien asiste al taller tiene el llamado, porque solamente quien tiene el llamado va a entender lo profundo que es el aprendizaje de la metodología de chamanismo. Sí, como dices, ¿no? Ese despertar de conciencia no va a ser algo que nos guste, va a ser algo que duela, pero también algo que nos ayude a reencontrarnos, ¿no? A encontrar el camino. Es que es el objetivo principal, es que nos ayude a encontrar el camino, ¿sí? Es una metodología de vida que tenemos que aplicar. Como el yoga, hay personas que les encanta el yoga, eso es una metodología de vida para tener una disciplina y ayudarte a vivir mejor, placenteramente, ¿sí? Igual la meditación, es una disciplina que adquieres, es una metodología para que te ayudes a vivir en un mundo hecho de caos. Igual el chamanismo, es una metodología única y exclusivamente para aprender a vivir mejor, ¿sí? En un entendimiento existencial y profundo y complejo de mí mismo para entender el mundo exterior. Así lo podemos resumir. Hablando de meditación, me acuerdo de la última Expo Armonía, la meditación que hiciste con el tambor y los cantos. Estuvo padrísima, la verdad. Se ve, bueno, la gente no lo puede ver porque es, bueno, fue un video, digamos, personal, pero ves las caras de las personas cuando empiezan la meditación, empiezas a tocar el tambor, empiezas a cantar y la gente cambia. La gente cambia, empiezas como a hacer ritmos,
a moverse y cuando termina, la cara de las personas es totalmente distinta. Es correcto, porque cambiaron su campo electromagnético, se llevaron a un estado de relajación profundo, lo que yo practiqué en esas personas que entraron en trance, porque es trance, sí es un estado meditativo, pero el trance es un estado más arriba del estado meditativo. La meditación es un estado teta y la meditación es un estado gamma, es un poco más arriba. Pero ahí lo que yo practiqué fue el hipnochamanismo. Yo supe en qué momento los llevé a un estado de relajación hasta que se soltaran, se vencieran un poquito y de ahí empecé con los cantos ancestrales. Eso ya es una práctica que ya sé cómo, cuándo y en qué momento empezar a cantar. Y las personas que ya empiezan a mover el cuerpo solos, como queriendo danzar, ya están en trance, a lo que el chamanismo le llamamos el viaje del chamán. Y cuando esas personas se mueven solos y quieren danzar en ese trance a los que yo los llevo en ese estado meditativo, también sé que tienen el llamado del chamán, porque tienen la capacidad de entrar en esos estados alterados de conciencia. También es como los identifico. Efectivamente, no todos digamos, se movían, pero sí, todos disfrutaban muchísimo la experiencia. No, pues de hecho a mí en lo personal, la primera vez que yo te vi, bueno, que diste la plática aquí en San Luis, y empiezas a tocar el tambor, y pues esa sensación de que te mueves y que no es algo que tú estás haciendo, o sea, te lleva y dije, ay, güey, me estoy moviendo yo sola. Y como dice, claro, el cuerpo se mueve solo. Y sin tomar nada, como dices, o sea, entras con el puro ritmo, o sea, con el puro tambor. Claro, si son movimientos involuntarios. El mejor indicador de que ya estás en un viaje o trance es el cuerpo se mueve solo, no lo mueves tú. Sí, entra la mente racional y te lo cuestionas. ¿Me muevo yo o el cuerpo se mueve solo? Mata la mente racional, disfrútalo y después vas a entender que el cuerpo se movió solo. Simplemente disfrútalo. Por eso siempre les digo, no cuestionen, no razonen, solo sientan. Ese es el propósito de entrenar la mente consciente o el inconsciente para volverlo consciente. De como dejarse fluir. Es correcto, déjate fluir, ¿sí? Me estoy moviendo, seré yo, no importa, ¿te gusta? Siéntelo. No, así, aplacar un poquito a la mente parlanchina. Claro, yo me preguntaba, dije, bueno, ¿y por qué me estoy moviendo? Si no, yo no estoy haciendo el movimiento. O sea, solito el cuerpo se mueve. Se mueve, es correcto. Esa es la magia del chamanismo, precisamente. Pero tienen que vivirlo para... Sí, la verdad, yo también decía, ay, ¿cómo te mueves? Y que no, y ya cuando te toca a ti o cuando estás en ese estado, dices, wow. Sí, es un estado delicioso, delicioso, la verdad, los estados alterados de conciencia. Sí, pues te digo, la cara de las personas cambió totalmente de cómo llegaron a la plática a cómo salieron. Y sí, o sea, se veían muy diferentes. Se nota que lo disfrutaron. Tal vez como tú dices, no todos tenían el llamado, pero sí todos lo disfrutaban muchísimo. Claro, porque de algún modo se llevaron a un estado de relajación. Cada quien a su nivel, cada quien a su mente racional, pero sí, lo disfrutaron porque era el propósito, es llevar a un estado de relajación, se expandieron, conectaron y cambian el estado de ánimo. Entonces, sí, recibe cada persona lo que necesita en el momento en el que lo necesita. Otra cosa importante es que es de manera segura. Es muy segura porque no estamos ocupando ninguna planta enteógena, nada para alterar la conciencia de manera secundaria, porque el propósito es entrenar el inconsciente hasta que tú logres hacerlo a voluntad, entrar y salir cuantas veces quieras. Eso es lo que yo enseño en las formaciones de chamanismo. Entonces, no, realmente para mí tomar algo secundario es acostumbrar al inconsciente a que cada rato para conectar tengas que ingerir algo, cuando en realidad no es el propósito. Dice por aquí Omar Josué, la experiencia con Verónica ha sido la más fuerte energéticamente que he vivido. Sí, ya sé. Excelente alumno, excelente alumno, bien aplicadito. Cuando tenemos que confrontar, claro que se dejó llevar. Confío en él mismo y eso es lo que a mí me agradó, que confíen en ustedes. Es que tú también das mucha confianza, Vero. La verdad. Sí. Sí, yo soy muy amable, me presto a contestar preguntas porque estos temas no son fáciles de entender, pero sí,
Cuando tengo que ser muy despiadado y estoy al acecho con el animal de poder, lo tengo que ser. También, Pero también. cada cosa a su momento, es correcto. Es a su momento y en el momento en el que ya estén listos los alumnos y los pacientes para que así sea. Perfecto. A ver, alguien más que nos comparta cómo fue su experiencia con Vero, energéticamente hablando, Energéticamente, con todo lo que... en el taller y demás. Ojalá nos lo pudieran compartir. Bueno, aquí tenemos, bueno, la gente que nos está viendo. Silvia Maldonado, una compañera de allá de Coaxa, saludos. Cayo, también una prima, aquí nos está siguiendo. Judith se acaba de conectar. Judith, ya te conectas tarde, Judith. Judith, ya nos vamos casi. Judith, platícanos, a ver, veo que estás aquí conectada. Irma también, saludos a Irma. Que nos platiquen los que ya tomaron ya chamanismo primer nivel en algunos otros estados o en San Luis, sus experiencias en ese curso. Bueno, sí, en la el formación. curso completo, en la formación, porque sí. Sí, son varios meses y la verdad sí es mucha información. Mucha información. Mucha información la que da. Así es. No, y aparte, como dices, el sistema de creencias empieza a caer y como dices, mucha gente luego se queda hasta atónita, ¿no? Con la que dices. Sí, es correcto. ¿Y ahora qué hago si todo mi mundo se me cayó y ahora tengo un nuevo sistema de creencias? ¿Qué hago con todo esto que ahora soy, que ahora tengo, que ahora siento? Que saqué todo el espacio que no me servía, que tiré toda la basura. ¿Ahora qué hago con esta nueva persona que soy? Pues date chance, aplácate tantito y date la oportunidad de ahora ver quién eres, qué quieres, a dónde te diriges y qué quieres lograr, pero con calma. Hay que digerir, hay que discernir y hay que planear para poder decidir. A mí lo que me impresiona es el tarot terapéutico, ¿eh? O sea, que me dices cosas que yo digo, ah, caray, ¿y cómo lo sabes? ¿De verdad? Ya, es que ella es bruja. No sé si eres bruja, pero de que sabes, lo sabes. O sea, me impresiona como cada cosa que dices es porque no sé dónde lo viste, pero sucede, pasa. Incluso cosas que dices que pueden pasar con otra persona, la otra persona la hace, la dice. Digo, no inventes. Es como si ya hubieras escrito la línea del tiempo, no sé. Sí, sí, sí. También es una práctica, es muchísima práctica el tarot. El tarot son símbolos y el lenguaje del inconsciente es los símbolos precisamente. Entonces, para poder entender la simbología del inconsciente hay que volver conscientes esos símbolos, entender, por ejemplo, el mundo de los sueños. El mundo de los sueños son símbolos, se los he dicho a mis alumnos. De repente me dicen, fíjate que soñé un caballo y el caballo llegaba y me entregaba un libro y dentro del libro había una llave. Pues resulta que el caballo es un símbolo, el libro es un símbolo y la llave es un símbolo. Tiene 3 significados diferentes para el inconsciente. Hay que saber interpretar la simbología del inconsciente una vez que se vuelve consciente. Por eso es complejo el estudio del inconsciente. Y lo mismo es el tarot. Tiene una simbología que tan solo al momento de quitar la mente racional y no esperar nada, ¿sí? Ni intervenir en la respuesta entiendo de manera intuitiva y comprendo la simbología, el significado de las copas, el significado del emperador, el significado de esto. En el momento en el que no esperas nada, la simbología tiene sentido. Y ahora sí, empiezas a interpretar la simbología del inconsciente. Por eso el tarot es precisamente la lectura del inconsciente de cada persona, por eso es terapéutico. Pero no ha sido fácil, también es una práctica de años. Como todo es práctica. Es correcto. Dice Kratos González. Sí, ¿no? ¿Tú? Paco, saludos. Gato dice, yo dudé del llamado. Trabajé con Vero en estados alterados de conciencia y me ayudó a conectar con mi animal de poder y aceptar lo que estaba viviendo. Es correcto. De verdad es que él se llevó a un punto de quiebre maravilloso y dijo, basta. Hasta que llegó a matar la mente parlanchina. No se mata al 100%, claro, porque siempre la vamos a necesitar. Pero ya no me gobierna. Muero para volver a renacer. Trabajo muy bien Paco con él. Saludos. Aquí Magdita, en mi caso reafirmé quién soy de una manera segura, conociendo mi luz, oscuridad y cada día me maravillo aún después de 22 años de ser terapeuta. Hermosa, saludos, te quiero. Esa fue la que nos comenta Magdita.
Y es que sí, como bien lo dijimos al principio, todos los días se aprende de cada alumno, de cada paciente, de cada situación. Aprendes y te ayuda a crecer. Crecemos juntos, ¿no? Claro, crecemos juntos. En chamanismo es una rueda medicinal todo el tiempo. Todo el tiempo me permito ver mis sombras a través de ellos, ellos ven sus sombras a través de mí, es darnos medicina continuamente. Si yo provoco un proceso de sanación en ellos, espérenme, porque días después el proceso se desata también en mí. Entonces, es como si estuviéramos a la par, en un entendimiento del por qué nos está pasando todo. Cada vez que yo empiezo un módulo de chamanismo, lo primero que hacemos antes de comenzar es hacer una rueda medicinal. Y les digo, ¿cómo se sienten? ¿Verdad que les pasó esto y esto y esto y esto? ¿Cómo lo sabes, Máster? Porque ya lo sentí. Aquí dice Luz Ramírez, excelente charla. Tuve la fortuna de estar en esta última Expo Armonía y disfruté mucho la meditación. Me dieron ganas de danzar y ahora quiero seguir el llamado. Es correcto. Si ya le dieron ganas de danzar y estaba en esa conexión es porque tiene el llamado. Estaba en trance. Pues es que estuvo padrísimo. De verdad, estuvo bueno, padrísimo. es que nosotros no entramos. Estábamos afuera recibiendo a las A personas. la gente, pero por ejemplo, Gaby estuvo allá adentro. Yo estuve adentro. Yo nunca he hecho ese tipo de meditación o de estado alterado de conciencia, pero sí me impresionó muchísimo a la gente, la cara de la gente, la manera como mueven, cómo se bailan, no sé. Es que la música es música, te mueves, te bailas. O sea. Claro, el sonido es súper sanador, claro. Sí, y la música prehispánica con el tambor y todo eso es impresionante lo que mueve. Claro, las frecuencias elevadas, las frecuencias chamánicas son excelentes para los estados alterados de conciencia y la verdad que la musicoterapia para descongelar las emociones entumidas en el cuerpo es lo mejor que hay. ¿Ves? ¿No está el tambor? Ya está el tambor. Para tocar el tambor. También más adelante podemos hacer eso, también una charla de musicoterapia, los diferentes ritmos chamánicos, cómo combinarlos con otras frecuencias. También digo que hay muchos temas que podemos compartir. Dice Kratos González, saludos y gracias por la charla. Gracias a todos. Gracias a ti, gracias por escucharnos. Saludos, nos vemos pronto. No, y sobre todo muchas gracias por compartir las experiencias, porque esto también nos enriquece a todos para conocer más acerca de cómo se sintieron, qué vivieron, qué cambió en su vida. Eso también es muy importante porque a todos nos retroalimenta. Así es, pues, es correcto. Sí, todo nos ayuda a esos pequeños tips, claro. Sí, pues invitamos a todas las personas que sigan comentando, sigan compartiendo o escriban ahí en Expo Armonía, en la sección de opiniones. Todos aquellos que han ido a la Expo o lo han visto aquí en línea, que nos comenten qué les ha parecido, es que luego también, o sea, decimos, estamos hablando, nos estarán escuchando, sí nos estaremos llegando a la... Y de repente, oye, es que las vi, que eso, pero coméntenos aquí para que sus sepamos, experiencias como asistentes a la Expo, qué les ha gustado, en qué les ha ayudado, en fin, todo para poder retroalimentarnos y ir metiendo de lo mismo o mejorando más. En fin, eso es lo que queremos que comenten, que opinen. Y la verdad esperamos que en este 2021 haya más Expo Armonía en San Luis Potosí y en otras ciudades, ojalá. Pero bueno, todo depende de la Secretaría de Salud. Recuerden que lo más importante es la salud, la seguridad de cada uno de ustedes. Pero bueno, la última Expo Armonía fue toda, pues hecha con mucho amor primero, con mucha dedicación y también con mucha seguridad. Es correcto, con mucho respeto. Porque de verdad que esta es algo que también hay que entender. Por ejemplo, los terapeutas y las personas que van a consulta. Las personas ahorita van con el caos, con el miedo, con la incertidumbre. El miedo colectivo está causando estragos en el sistema nervioso de personas en todo el mundo. Pero las personas llegan en su punto de quiebre sin darse cuenta que lo que están viviendo es la muerte del ego planetario, donde ya nada va a ser igual, donde hay un rechazo de una pandemia que nos viene a enseñar respeto, ¿sí? Respeto de años y de años de inconsciencia humana que generó un caos y ahora el caos nos demanda un orden y el orden también es respeto del por qué estamos viviendo esta etapa de depuración y viene una etapa de purificación para que venga una etapa de renovación. Entonces, sí, hay que tener mucho respeto por lo que está sucediendo y sobre todo ser bien empáticos con las emociones humanas y
las creencias de cada persona respecto a lo que está viviendo ahorita, porque yo veo personas muy irrespetuosas. Algo que habíamos dicho es que había muchos terapeutas y muchas personas que trabajan lo holístico y lo espiritual que se sienten omnipotentes. Es que tengo la vibra bien elevada, bien poderosa, tengo los hercios bien altos y todo bien poderoso. Y a mí no me va a pasar nada. Ey, lo que rechazas y crees que no aceptas se convierte en sombra. Y tarde o temprano se va a presentar para enseñarte una lección que se llama respeto y entendimiento. Entonces, si está por esto, no quiere decir que no te dé. Posiblemente te ayude la alta frecuencia, la alta vibración a tu sistema inmunológico, ¿sí? Por eso no quiere decir que seas inmune, ¿sí? Eso es algo que nos afecta a todos los seres humanos porque los seres humanos lo causamos. Entonces, ese es el orden del caos. Ordena la materia de años y años de inconsciencia y nosotros la trajimos, nosotros tenemos que entender que es un respeto. Entonces, no se sientan omnipotentes, no se sientan poderosos, respetuosos, sí, con la energía alta, conscientes de que tenemos que respetar la sana distancia, las emociones de las otras personas y no porque seamos terapeutas y tengamos mucha luz, no nos vayamos a contagiar. Eso es un error, hay que tener respeto por los demás. Efectivamente. Sí. Dice Jen Álvarez, ¿para cuándo está programado el segundo semestre de chamanismo? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿De dónde nos escribes, Jen Álvarez? De Celaya. Yuriria. De Yuriria, dice Jen. Bueno, no sé. Magdalena. Ella es mi alumna de Celaya. Okay. Todavía no tenemos fecha exactamente, pero ya voy a empezar a retomar el grupo para ponernos de acuerdo con las fechas, con los temarios y sobre todo dudas que tengan sobre la certificación. Vamos a empezar a aclarar. Ok. Aquí dice Magdita, invitar a alguien que use la cámara Kirlian. Vamos a buscar, Magdita. Es súper interesante, ¿eh? Buenísima la cámara Kirlian. Yo allá en Expo Esotérica me tomé. Igual en Expo Armonía, chicas, hay que llevarla. Buenísima. Sí. Hay que investigar, sí. Buen punto, Magdita. Vamos a investigar eso. Hugo Hernández Cruz dice, gracias, Vero, para mí me ha ayudado, es un gran taller, me ayudó a sanar y estoy trabajando dando sanación a mi familia y a algunos conocidos. Como bien lo sabes, como bien lo dices, tomando experiencias. Saludos. Saludos. Exactamente, bajo la propia experiencia despertamos conciencias y podemos ayudar. Claro, Huguito. Ok, ¿no? Ya, fueron todos los comentarios. Fueron los comentarios hasta ahorita. No, pues todo muy, muy interesante, la verdad. Ya vieron de qué se trata todo esto. Y así que, Vero, tienes mucho trabajo que hacer aquí en San Luis. Hay muchos proyectos, hay mucho trabajo, hay mucho que compartir y mucho que compartir con toda la comunidad en Expo Armonía y en San Luis. Así que nos seguiremos viendo cada mes. Esperemos que así sea. Que así sea, que se nos permita. Claro que sí. Bueno, recuérdanos otra vez tus redes, Vero, para la gente que queda aquí. Muy bien. Sí, en Facebook, Método Verónica Suntory, Chamanismo Místico Contemporáneo, Sanación Ancestral. También en Instagram me encuentran como Método Verónica Suntory y página web Método Verónica Suntory, Chamanismo Místico. También ahí me encuentran. Hoy está el enlace en Facebook directamente a la página web. Es ahí donde vamos a subir blog, información, webinars, videos. Vamos a seguir también compartiendo con ustedes. Entonces, hay mucho por hacer todavía. Ahí me pueden localizar. Ok, aquí lo estamos poniendo. Y también recordándole la página de Expo Armonía, que ya tenemos página web, que es www.expoarmonía.com. Para que nos sigan, les den like, igual a Facebook, Instagram, Twitter. ¿Qué más tenemos? YouTube. YouTube. Y que sigan todas las transmisiones. Efectivamente, cada miércoles con una plática diferente, un invitado igual de interesante que Vero, pero eso sí, de repente empezamos 8:30, de repente un poquito más tarde. Problemas técnicos. Estamos aprendiendo, todos estamos aprendiendo y la verdad es que, bueno, cada día esperamos ser mejores, pero nunca creer que somos los mejores, ¿verdad? Claro. Siempre. Es correcto. Sobre todo, como dices, Vero, con respeto. Esta pandemia nos ayudó a respetar, como dices, primero nuestro cuerpo, la alimentación que es tan importante, pero también la madre tierra, respetar a los demás, respetar el espacio. Entonces sí, sería como la palabra, ¿no? Del aprendizaje, el respeto. Y la responsabilidad. El respeto, es correcto. La responsabilidad también.
Es correcto. Y todo eso también fue parte de la formación de chamanismo. Todo eso es también para las personas que están tomando cursos para autoayuda, para sanar. Es, primero, ¿qué me está enseñando todo esto? ¿Qué me está enseñando esta pandemia? ¿Qué me está enseñando este tiempo? Esa masa crítica que se presentó donde las cosas nada van a volver a ser igual. ¿Sí? Porque muchas personas con esta pandemia despertaron la conciencia y están en su búsqueda de respuestas y buscan con un maestro, con otro maestro, con otro maestro, está perfecto. Para encontrar respuestas en todos lados, lo importante es, ¿qué quieres con esas respuestas? Aplicarlas. Porque ese es el objetivo, es me ayudo, me transformo, entiendo, ¿sí? Y después es ayudo a otras personas basado en mi propio entendimiento. Ok, entonces nos dejas de tarea practicar. Lo que practiquen y vuélvanse los mejores en su ramo, en su propia experiencia, ¿sí? Y sobre todo, cómo los retroalimentó el aprendizaje de todo lo que han tenido de diferentes cursos, porque se pueden integrar. Todo lo que han estudiado a lo largo de los años en el pasado se integra. ¿Qué me ha dejado estos años de aprendizaje? Buscando mi camino del chamán, mi camino como el terapeuta para poder ayudar a otras personas. Perfecto, nos quedamos entonces con esa tarea, Vero. Y bueno, pues siempre un placer saludarte. Ya sabes que, bueno, eres consentida de Expo Armonía. Nos encanta platicar contigo. Y bueno, recuerden que toda la actividad de Verónica Suntory en San Luis Potosí la pueden encontrar en la página Expo Armonía. Expo Armonía o al teléfono 444-3147-009 en WhatsApp. Por si tienen alguna duda, ahí también pueden checar qué va a hacer Verónica Suntory en San Luis Potosí. Incluso si vamos a tener próximamente Expo Armonía, ahí también pueden checar toda la información. Chicas, buenas noches. Yo creo que es momento de despedirnos. Sí. Claro que sí. Bueno, antes aquí Jaime Cantú, muy buena charla. Gracias, Jaime, por escucharnos. Gracias, Jaime. Jaime. Pues, gracias a todos. Gracias por compartir y pues buenas noches y sigan. Pero tenemos también un pendiente antes de cortar. Tenemos el pendiente de la charla pasada con esta Marina. Está pendiente, sí. Ella obsequió un taller de velas. Ajá, un taller de velas en línea, pero nosotros vamos a hacer la dinámica. O sea, ya la estamos pensando, no crean que nos olvidamos, para que no digan. Ya vamos a poner ahí próximamente cuál va a ser la dinámica para que se ganen el taller en línea, para que aprendan a hacer sus propias velas aromáticas o velas en casa y para toda ocasión. Así que manténganse al pendiente de la dinámica y compartan. Y de otras sorpresas que habrá. Y de otras sorpresas también claro, que estamos preparando para todos ustedes. Estamos preparando varias cosas. Entonces, estén al pendiente de la página y como dice Ariana, pongan ahí sus comentarios porque así nos retroalimentamos. Perfecto. Bueno, pues es momento de despedirnos. Gracias, Silvana. Gracias, Ariana. Verónica, un abrazo muy fuerte. Un abrazo también a todos, gracias a toda la comunidad de Expo Armonía, nos vemos pronto y claro, gracias. Soy la consentida, me encanta que siempre me reciban con los brazos abiertos, chicas, a toda la comunidad y siempre estamos para compartir. Buenas noches a todos. Sabes, Vero, claro, no te vayas, ahorita platicamos. Esto fue Expo Armonía y Bienestar Integral para ti. Gracias, nos escuchamos y nos vemos el próximo miércoles en punto de las 8:30 de la noche. 8:30. Gracias. Okay. Bueno, nos vemos, nos despedimos. Bye. Aquí está ya, espérate. Acá. Aquí finalizó.